Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Finanzas Corporativas, Maestro Argenis Iván Mejía Chavarría, participantes Nicolás Castro Mauricio, Torres Hernández Alondra. El tema que desarrollaremos el día de hoy es fusiones, adquisiciones y escisiones. Primeramente comenzaremos con el concepto de fusión. Una fusión como tal ocurre cuando una empresa absorbe por completo a otra. La empresa adquiriente, que conserva su nombre e identidad, compra todos los activos y pasivos de la empresa adquirida. Por otra parte, una consolidación es lo mismo que una fusión, pero se diferencia de esta en que se crea una empresa completamente nueva. En una consolidación, las dos empresas terminan su anterior existencia jurídica y se constituye una nueva compañía. Por su parte, la escisión consiste en la división de dos o más partes de la totalidad o parte del activo, pasivo y capital social de una sociedad denominada escindente, la que puede no extinguirse como resultado de esta operación. Una vez teniendo en cuenta los conceptos básicos del tema, es importante reconocer las tres principales formas por las cuales se puede realizar una adquisición. Primeramente, como ya lo habíamos visto, se puede realizar a través de una fusión o una consolidación de empresas. En segundo punto, tenemos que también se puede realizar a través de la adquisición de acciones y por último, a través de la compra de activos. Teniendo en cuenta los conceptos del primer punto, en donde por el cual se puede realizar una adquisición, pasamos al segundo punto, donde nos dice que es la adquisición por acciones. Esta se da a través de la compra directa de acciones, regularmente por una oferta directa a los accionistas, en donde, si la empresa adquiere el 100% de las acciones, se tendrá que realizar una fusión. Por otra parte, de igual manera, podemos adquirir una empresa a través de la compra de activos. Este tipo de adquisiciones requiere del voto formal de los accionistas, en donde la empresa que ha sido comprada no necesariamente puede desaparecer, puede quedar la cátedra de esta misma. Teniendo ya en cuenta los conceptos, nos viene la pregunta, ¿por qué se realizan estas acciones? Podemos distinguir dos tipos de razones por las cuales una empresa plantea este tipo de acciones o estrategias. Por un lado, en la parte de las adquisiciones, que son las fusiones y consolidaciones, vemos que el principal objetivo es el crear un crecimiento externo, aparte del crecimiento interno que se tiene de la organización. Por otro lado, en la parte de las decisiones, el objetivo principal radica en disminuir los riesgos y crear nuevas oportunidades. Antes de continuar con el tema, es necesario comprender los tipos de crecimiento que pueden existir en una organización, los cuales podemos distinguir primeramente el crecimiento interno, el cual se registra cuando la empresa se abastece de capitales para hacer frente a sus operaciones, mientras que por el otro lado tenemos el crecimiento externo, el cual supone la adquisición de otra compañía para la expansión de la empresa. Enfocándonos en el crecimiento externo, este genera una reestructura corporativa, a lo cual surge la pregunta, ¿qué es una reestructura corporativa? Este es cualquier cambio que existe en la estructura del capital, las operaciones o la propiedad de la compañía que está fuera de su curso ordinario de negocios. Teniendo en cuenta ya el concepto de reestructura corporativa, surge la pregunta de por qué se genera esta reestructura. Existen varios puntos por los cuales una compañía se anima a realizar este tipo de estrategias. Como primer punto, tenemos el mejoramiento de las ventas y economías de operación. Primeramente, enfocándonos en las adquisiciones, estas tienen como principal finalidad el conseguir una mayor participación del mercado. ¿Y cómo? A través de dos posibles enfoques. Primeramente, tenemos el enfoque de las economías de escala. Este enfoque se basa en la unión de compañías para la baja del costo unitario promedio al aumentar el volumen de producción. Por otra parte, tenemos el enfoque de las economías de operación, el cual se basa en la combinación de compañías para lograr una sinergia en las operaciones, obteniendo un mayor valor de la unión que las partes separadas. Y bueno, esto se logra a través de tres tipos de fusiones. El primer tipo de fusión es la fusión horizontal, que es la combinación de dos compañías en la misma línea del negocio. Por otra parte, la fusión vertical
se logra a través de la expansión de la compañía, ya sea hacia adelante, dirigiéndonos al consumidor final, o hacia atrás de la compañía, dirigiéndonos en la extracción de la materia prima. Por otra parte, en la fusión conglomerada, surge a través de la combinación de compañías de negocios no relacionados. Yéndonos al enfoque de las escisiones, en este punto pueden existir dos vertientes por los cuales una empresa puede realizar una escisión. Primeramente tenemos el enfoque de la sinergia invertida, en donde el negocio o parte del negocio ya no genera suficientes beneficios para la empresa, teniendo que realizar una escisión o por el contrario la venta de esta parte o del negocio. Por otra parte tenemos el cambio de estrategia, en donde de acuerdo a los objetivos de la organización, éste ya no puede mantener este tipo de negocio, de acuerdo con la estrategia planteada. Como segundo punto tenemos el mejoramiento de la administración, donde surge por la necesidad de generar cambios radicales en la estructura de la organización, dado a los resultados poco alentadores que ha tenido esta. Se busca realizar un cambio en el clima y la estructura organizacional resulte beneficioso para esta. Como tercer punto tenemos el efecto en la información. Este enfoque se basa en que la empresa no cuenta con información asimétrica, desigual, comparada con la del mercado, en donde si se cree que las acciones están subvaluadas, un aviso en la reestructuración causará un aumento en estas. Tenemos dos enfoques, en el cual, en la parte de las adquisiciones, brindará una información sobre la rentabilidad subyacente del negocio. En cuanto a las escisiones o liquidaciones, podrá brindar una señal de cambio en la estrategia, teniendo un impacto ya sea positivo. Como cuarto punto, tenemos los beneficios generados por el apalancamiento. Se da que en muchas reestructuraciones aumenta el apalancamiento de la organización, pudiendo crear un mayor valor sobre las acciones, a través de efectos como disminución del costo del capital o disminución de los impuestos, etc. Como punto número 5 tenemos la hipótesis de arrogancia, la cual se refiere a un espíritu presuntuoso de orgullo, soberbia y exceso de confianza, en donde esta hipótesis radica en que el comprador realiza adquisiciones sin medir beneficios ni pérdidas, teniendo que regularmente el vendedor obtiene más beneficios que el comprador, debido a la alza de un precio que el comprador quiere sin medida alguna. Como punto número 6 tenemos la agenda personal de la administración, en donde, más allá de la hipótesis de arrogancia, puede radicar en los objetivos de la administración, en donde el deseo de diversificar o el simple deseo personal de cada administración sea guía para alguna adquisición o escisión. Teniendo ya en cuenta las causas por las cuales se genera una reestructura corporativa, pasamos directamente con el marco legal, primeramente enfocándonos con las fusiones. Primeramente, comenzaremos describiendo cómo deberá realizarse conforme a la ley. La Ley General de Sociedades Mercantiles nos dice en su artículo 222 que la empresa involucrada debe estar en forma y términos que corresponden a su naturaleza, al igual que el artículo 223 nos dice que la fusión deberá quedar inscrita en el registro público de comercio. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora veremos en qué momentos causa efecto la fusión, teniendo 4 puntos: el surtimiento de los efectos corporativos, surtimiento de los efectos frente a terceros, surtimiento de efectos entre las partes y efectos fiscales. Primeramente, comenzaremos con el surtimiento de efectos ante terceros. En el artículo 224 nos establece que la fusión tiene efectos frente a terceros 3 meses después de su publicación. Sin embargo, en el artículo 225 se establecen 3 reglas clave para su excepción, en el cual primeramente debe existir un pacto con todas las deudas que tenga la organización. Segunda parte, podrá existir un depósito del importe de las deudas en una institución de crédito asegurando todas las deudas. Y como tercer punto, el consentimiento de todos los acreedores.
En segunda instancia tenemos el surtimiento de efectos entre las partes, en donde las partes pueden pactar el momento en que ellas surtan efecto la fusión. Lo anterior sustenta la postura de la asamblea de los accionistas como máximo órgano en la organización. En cuanto a los términos fiscales, el criterio normativo 3-2012-CFF establece que para efectos de la presentación del aviso de la fusión de sociedades establecido en la fracción 13 del artículo 26 del reglamento del Código Fiscal de la Federación, la fusión causará efectos fiscales en cualquiera de estos dos momentos: en la fecha en que se celebre la fusión, en la fecha que se haya señalado el efecto del acuerdo adoptado por la Asamblea de Accionistas. Ahora bien, veremos el marco legal en las escisiones. Para poder realizar la escisión se deben de tomar en cuenta los siguientes puntos. La Asamblea de Accionistas debe de tener una resolución sobre esta acción. Como segundo punto, las acciones o partes sociales de la sociedad descendente deberán estar totalmente pagadas. Y como tercer punto, cada uno de los socios de la escindente deberá tener una proporción en el capital social de la escindida. Una vez aprobada la escisión por parte de los accionistas, se deberán realizar las siguientes acciones: análisis de la situación financiera de la sociedad, identificación y descripción del patrimonio, verificar los porcentajes de participación de los socios, definir el objeto de las sociedades, designar a las personas que integran a los nuevos órganos, determinación de las obligaciones de cada sociedad, y se debe de solicitar a la Secretaría de Relaciones Exteriores las denominaciones para la constitución de las sociedades escindidas. En cuanto a los efectos fiscales, dado que la escisión de sociedades supone la transmisión total o parcial del patrimonio de la sociedad escindente, es evidente que para los efectos fiscales existe una enajenación fiscal de bienes y derechos incorporados al patrimonio transmitido, por lo que este tipo de operaciones deberán originar cargas impositivas a los particulares interesados en llevar a cabo la figura jurídica y, en consecuencia, pagar los impuestos correspondientes. En el artículo 14A del Código Fiscal de la Federación nos señala los requisitos que se deberán cumplir para que no exista enajenación en términos fiscales en el caso de la escisión de sociedades. Como primer punto, que existan accionistas propietarios de por lo menos el 51% de las acciones con derecho a voto. En segundo punto, que se presente el aviso de escisión a las autoridades fiscales correspondientes. Y como tercer punto, en el evento en que se desaparezca la sociedad escindente, esta deberá designar a la sociedad que asuma la obligación de presentar las declaraciones de los impuestos. Después de haber estudiado el marco legal, es importante tener en cuenta las repercusiones que pueden existir en las adquisiciones y las escisiones. Primeramente, comenzaremos por los efectos sobre las utilidades. Aquí existen dos factores por los cuales una empresa puede sufrir un aumento sobre sus utilidades al adquirir una empresa o, al contrario, disminuir. Nos vamos a enfocar principalmente en las utilidades por acción. Estos dos factores se enfocan primeramente en la razón precio por acción sobre utilidades de la compañía, siendo que en este factor, si el ratio de la empresa adquiriente es más alto que de la empresa adquirida, la utilidad por acción aumentará. Por otro lado, tenemos las utilidades individuales, en el que si la empresa que adquiere tiene una mayor utilidad que la empresa adquirida, las utilidades de la empresa superviviente tendrán a aumentar. El motivo por el cual una empresa realiza una fusión es el aumento inmediato de las utilidades por acción. No necesariamente puede ocurrir esto, sino se debe de tomar en cuenta la sinergia que pueda existir a través del tiempo. Por ejemplo, podemos observar que en el gráfico, en primer punto, las utilidades por acción de la empresa sin fusión valían por arriba de los 4 pesos. Sin embargo, al realizar la adquisición de una empresa, estas bajaron por debajo de los 4 pesos, teniendo una disminución inmediata de estas. Pero, sin embargo, podemos observar que a través del tiempo el efecto de la sinergia tiene sus frutos, siendo que las utilidades por acción de la empresa fusionante son mayores que de la empresa sin fusión. En segundo término, seguiremos con los efectos contables. Regularmente, la adquisición de una empresa siempre será por arriba del valor que reflejan sus acciones. Esto dado a 3 principales puntos.
En primera instancia, existe una evaluación por la generación de flujos, en donde se basa que un activo vale lo que puede generar de flujos en un futuro. En segunda instancia, tenemos que los activos no reflejan el valor de mercado, teniendo que ajustar este valor y desembolsar más. Y por último punto, tenemos que algún activo intangible no está reflejado en los estados financieros, teniendo que desembolsar el valor de este. No necesariamente puede ocurrir esto. De igual forma, pueden existir adquisiciones por debajo del valor del mercado. Esto nos lleva a reconocer un desembolso mayor, por lo cual se debe reconocer una salida extra de efectivo, teniendo que utilizar una cuenta llamada plusvalía o crédito mercantil para reconocer la operación, estipulado ya está en las normas de información financiera, particularmente en la NIF B7. Ahora realizaremos un pequeño ejercicio práctico para comprender mejor el tema. Se plantea que la empresa A adquiere a la empresa B a través de la compra de acciones, teniendo los siguientes montos reflejados en sus estados financieros al día de la adquisición. Siendo que la compañía B ha acordado una adquisición pagadera por 40 pesos cada acción y se estima un aumento en el precio de las acciones en la empresa A después de la adquisición por un 5%, calcule el excedente por cada peso según su valor de mercado. 2. Las utilidades por acciones. 3. El precio de cada acción. 4. Determinar el nuevo estado de situación financiera consolidado. Primeramente, calcularemos una razón de intercambio, con la finalidad de saber cuánto representa cada acción de B por cada acción de A. Realizamos una división, la cual representa el valor por acción de la compañía adquirida entre el valor por acción de la compañía compradora. En este caso sería 40 entre 64, obteniendo 0.625, en el cual se realizará un cambio de 0.625 de acción de la compañía A por cada acción de la compañía B. Teniendo ya el valor de intercambio, multiplicamos este valor por las acciones con las cuales cuenta la empresa B, la que vamos a adquirir, el cual sería 0.625 por 2000 nos da un total de 1250, siendo que se tendrán que emitir 1250 acciones de A para comprar B. Teniendo el resultado anterior, calculamos el excedente pagado a comparación del valor de mercado con la siguiente fórmula. De acuerdo a esto, se excede 0.33 pesos de cada acción comparada con el valor de mercado. Una vez teniendo el resultado anterior, calculamos cuánto se va a pagar por la empresa. Tomando en cuenta que la empresa refleja aportaciones por 70,000 pesos, entonces se tendrá que reconocer una plusvalía, dado que se está pagando más por el valor contable, siendo que nuestro resultado fue de 80,000 pesos. Después de esto, calculamos la plusvalía generada, restamos el valor contable menos el valor por el cual pagamos por la empresa B, teniendo una plusvalía de 10,000 pesos. Teniendo ya en cuenta el valor de la plusvalía, realizamos los estados financieros, reconociendo esta afectación sobre el capital social y cargando en activos. Por último, calculamos el precio por acción, aumentando el porcentaje estimado por la sinergia y la aceptación del mercado que se tendrá. Como lo pudimos ver a lo largo del video, las adquisiciones y escisiones son estrategias que una empresa se plantea para poder maximizar las ganancias y aumentar los valores de los accionistas. Reconocimos dos tipos de crecimiento, el crecimiento interno y el crecimiento externo. El crecimiento interno es propio de la empresa al abastecerse de activos para hacer frente a sus operaciones, mientras que el crecimiento externo se basa en la adquisición de empresas para poder abarcar mayor mercado. Va a depender de cada organización el plantear este tipo de estrategias, dado a su naturaleza y el tipo de negocio en el que se encuentra. Si te interesa el tema, te dejamos la bibliografía utilizada para este video. Muchísimas gracias por la atención prestada.